Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Un programa más de Radio ABC. Como siempre digo, hasta el hartazgo. Y la verdad que hoy estoy muy contento. Porque vamos a viajar un poquitito, pero nos vamos a mover y vamos a salir de nuestra querida Galicia. Nos vamos a alejar un poco, pero todo con un cierto acercamiento hacia nuestra Costa da Morte. Vamos a conversar con un geólogo que no practica casualmente la geología, sino que más bien diría que practica un poco lo que es la antropología dentro de lo que es esa rama, y es un asturiano que se llama Jaime Izquierdo Ballina. La verdad que una persona extraordinaria, este asturiano. ¿Y por qué conversamos con él? Porque miren, estuvo, primero que él es miembro de la Fundación Pondal, ¿no? Y estuvo en Festiletras, que se hizo hace poco tiempo con el amigo José María Varela. Pero más allá de esta anécdota, iba a decir compuso, yo claro, por una cuestión de ejercicio musical, dije compuso, pero verdaderamente hizo, o es el autor, mejor dicho, de un libro que se llama La economía de la aldea en el siglo XXI. Y la verdad que ¿cómo les puedo explicar? Me dio un poco de curiosidad hablar con esto porque hoy en día, como vivimos, estamos acostumbrados a vivir en megalópolis o vivir en grandes ciudades, y eso va quedando totalmente vacío, a tal punto de haber perjudicado muchas veces no solamente la parte geográfica, sino inclusive hasta, diría, la parte ecológica de los distintos lugares, como lo que pasó en Orense con respecto a los incendios, o lo que pasa hoy en día, ¿no? Que, claro, la industrialización ha comido la mayoría de las aldeas que han quedado vacías, y eso se ha transformado en monte, y ese monte, ecológicamente, claro, lo agarra el fuego, o mismo va destruyendo parte de lo que es la parte, si se quiere, económica o agraria de algún momento, de lo que era el trabajo que normalmente tenían la mayoría de los paisanos. Entonces, claro, vos te vas a laburar a la Citroën en Vigo, o te vas a laburar yo qué sé, a cualquier empresa de estas megas industriales que están cerca de las ciudades, como esos, como Zara ahí en Arteixo, que está pegado ahí a La Coruña y demás. Y claro, y, y la vaca y la gallina y digo, no sé, el maíz, y sucesivamente, todo eso se fue perdiendo. Entonces, empezamos con los transgénicos, y un montón de cosas más, y bueno, todo eso va perjudicándose, y la aldea en algún momento se va perdiendo. Y hubo un montón de aldeas vacías, ¿sí? Y que después, ahora en el siglo XXI, de alguna manera, se están tratando de volver,
¿sí? Con ciertos matices, que es otra aldea, ¿sí? Trabajada de otra manera, por ahí en forma de cooperativas o en la aldea rural, para el alquiler de turismo. Hay un montón de factores que verdaderamente están tratando de hacer surgir de vuelta la aldea. Y me pareció muy interesante conversarlo con Jaime, y eso es lo que vamos a hablar durante todo este reportaje que yo le hice a él. Así que, más allá de toda la perorata que estuve hablando recién, todo para explicarle que vamos a hablar con Jaime Izquierdo, vamos a pasar entonces. Yo dije, te hablo tanto, a veces que un día me van a matar porque doy unas explicaciones largas y al final de cuentas después la gente cuando va a escuchar las entrevistas y después que la escuche ya me adelantaron todo. Bueno, no importa. Ya soy así. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a pasar un avisito de Nuestra Señora da Barca, que está la fiesta, y después vamos con el reportaje. Y todo esto mechado con qué, porque aunque hablemos con asturianos, hoy vamos a escuchar una buena cantidad de música da nosa terra, de Galicia. Así que nos vemos al final. Un beso grande. Entramos en el mes de la primavera. Y ustedes saben qué pasa, ¿no? El segundo domingo de septiembre. Todos los años pasa exactamente lo mismo, porque el ABC del partido de Corcubión se viste de fiesta para festejar una de las romerías más importantes que tenemos en nuestra casa y en nuestra querida Galicia, en nuestra Costa da Morte. Es nada más y nada menos que a Romería da Virgen da Barca. Sí, exactamente, a Romería da Virgen da Barca, el domingo 14 de septiembre. Por ahora, lamentablemente, a Muxía la tenemos un poco lejos, ¿verdad? Así que no te prives la oportunidad de poder divertirte y festejar con nosotros a Romería da Virgen da Barca de Muxía. Con orquesta Os Besuqueiros te esperamos en Juan Carlos Cruz, 1871 Vicente López, y además la presentación de los grupos de baile, de alborada, de música baile tradicional de Galicia. No te olvides, te esperamos, como siempre, con la mejor onda, con la gana de pasarla bien. De comida que tenemos, fiambres surtidos, paella marinera, postre, bebida, canilla libre, café, queimada. ¿Qué más querés? No te pierdas la fiesta da Virgen da Barca en nuestro Carpo Corcubión, en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Informes y reservas, como siempre, a los WhatsApp 115 410 0106, 114 475 0962 y 115 249 3775. Acordate, vení con nosotros a festejar a Romería da Virgen da Barca, ABC del partido de Corcubión. Te esperamos, vení a pasarla bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes un programa más de Radio BC, y la verdad que hoy nos vamos a correr un poquitito de Galicia y nos vamos a ir al lado con nuestros primos hermanos, los asturianos, y vamos a hablar con una persona que es un geólogo que está muy preocupado con las aldeas y tiene
ha sacado un libro con respecto a la economía de las aldeas en el siglo XXI. Su nombre es Jaime Izquierdo y lo vamos a saludar. Hola Jaime, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola Daniel, muy bien, aquí en Asturias y recién llegado de a Costa da Morte, de Ponteceso, de participar en Festiletras y de dar una vuelta por vuestra tierra. Así es, estuviste casualmente con el amigo José María Varela. Con José María Varela, claro, somos buenos amigos, sí, sí. Y además yo tengo el orgullo de ser uno de los pocos reconocidos, no gallegos, reconocido como bo y generoso, por la Fundación Eduardo Pondal, que para mí es probablemente el premio que más me emociona y que más que recibo y que tengo con más orgullo. Bueno, la verdad que sí, que es todo un acontecimiento importante, ¿no? Y merecer Sí. un nombramiento como ese, más de la Fundación Pondal, es algo importante. Pero sí, me hace gallego eso, ¿eh? Eso ya me hace más gallego casi que asturiano. nada, tranquilo, o sea, gallegos y asturianos somos primos hermanos. Sí, así es. Así que no, es más, creo que muchas veces uno está ahí en Vegadeu y pasa a Ribadeu o de Ribadeu a Vegadeu y nunca se sabe dónde termina Galicia y empieza Asturias. Eso es, así es. Pero Bueno, voy a hacerte una corrección con respecto a que soy geólogo y utilizo a Castelao, porque yo en realidad soy licenciado en geología, pero nunca ejercí de geólogo, pues porque me interesaron más que la tierra con mayúsculas, que es lo que les interesa a los geólogos, me interesó la tierra con minúscula, que es lo que le interesa a los aldeanos, ¿no? Por eso yo me licencié en geología, pero no ejercí como geólogo. Y Castelao decía algo así como: eu fíxeme médico por amor a meu pai e deixei a medicina por amor á humanidade. Yo casi lo mismo. Nunca tuve yo la geología como digamos, como profesión, porque me interesaba más lo que había sobre la geología, ¿no? Me interesaba más la gente, me interesaba más la tierra, me interesaba más lo que crecía en la tierra, me interesaban más esas cosas y sí, por tanto por eso empecé a darle vueltas a la aldea ya hace muchos años, ¿no? me da la sensación que estás más inclinado a la filosofía dentro de la geología que de la geología en sí. Sí, a la filosofía y a la puesta en práctica del pensamientos arraigados, ¿no? Porque citamos a otro ilustre gallego, que es Cunqueiro. Cunqueiro decía que los labradores eran los verdaderos intelectuales, porque escribían a escala 1:1 lo que pensaban sobre la tierra y le daban forma, ¿no? Y ese es un ejercicio intelectual complejo. Y esa forma de ver y dar valor a algo que la sociedad burguesa o la sociedad urbana no le da, porque a los aldeanos y a los labriegos siempre se les utilizó, siempre se referían a ellos de forma despectiva, cuando en realidad eran, pues si hacemos caso a Cunqueiro, eran intelectuales, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el sentido de pensar y dar forma a su pensamiento a través de la plasmación en la tierra y en el paisaje. Además, a años vista, la culpa de verdaderamente la desaparición de la gente de las aldeas es por la industrialización, que lamentablemente lo que hizo fue, sacó de la pobreza a un montón de gente, pero también perjudicó a un montón de gente. Sí, eso es. Mira, hay una... Es decir, yo le he dado muchas vueltas y llevo, ya te digo, hace muchos años intentando explicar esto. Este último librito, el de Una nueva economía para la aldea del siglo XXI,
Es un ensayo muy breve y está pensado para la toma de conciencia a nivel de mucha gente, porque no somos muchos los que creemos que la aldea tiene futuro. Entonces conviene explicar lo que nos va a pasar si perdemos la aldea, que ya está perdida. No está extinguida, está perdida. Perdida, pues como cuando alguien se pierde en un bosque o en una ciudad, ¿no? Tienen que encontrarte o tienes que buscar el camino. La aldea está perdida, no está extinguida, está latente, está ahí. Pero lo más alucinante es que la aldea es anterior a la ciudad. La ciudad surge como consecuencia de la decisión de pequeñas aldeas que necesitaban un punto central de reunión para relacionarse con el cosmos. Por tanto, la ciudad es hija de la aldea. Esa es la primera reflexión que hay que hacer sobre esta pequeña estructura. Y la segunda es que pasaron los romanos, los fenicios, los cartagineses, pasaron absolutamente todas las civilizaciones y la aldea siempre estuvo ahí, hasta la Revolución Industrial. Hasta la Revolución Industrial. Es decir, que durante probablemente 10.000 años, en algunos sitios menos, pero desde hace 10.000 años la aldea actúa de forma muy inteligente en el territorio. Entonces, esta llamada de atención de algo evidente, pues es lo que me gusta resaltar, porque si tenemos algo que tiene mucho valor, que hace muchos años que está ahí, que además practicaba una economía sostenible, ¿no? Que ahora ya sabes que se está buscando la sostenibilidad. Es que las aldeas, si no hubieran sido sostenibles, no hubieran sobrevivido. Es decir, era inherente a la práctica económica de la aldea tradicional la sostenibilidad. Y eso lo sabían los aldeanos. Le devolvían a la tierra la fertilidad. Y había una relación, es una economía que los economistas llaman economía natural y que podríamos llamar economía ecológica. Es decir, todos esos saberes estaban en la tierra y estaban en la cabeza de la gente, aunque no lo teorizaba sobre ello, simplemente lo ponía en práctica. Por eso tiene tanto valor darle una pensada a la aldea. Sí, además tenemos que ver que esta lucha no viene de ahora, sino que viene casi desde antes de que existiera España en sí, porque ya, por ejemplo, si tú vas a Guardia y ves esas ciudades célticas que eran todas payosas, una pegada a la otra, o sea, ya empezaban a haber ciudades o pueblos, o mismo después en la época de los romanos, una ciudad como Lugo, ¿no? Y demás. O sea, todo fue perjudicando de a poco a la aldea, ¿no? Hasta que, como dices tú, vino la industrialización y creo que la terminó de romper. Pero, en definitiva, yo soy nieto de gallegos y nieto de una asturiana. Mi abuela era de San Tirso de Abres. Era bien. Muy pegadito ahí a Vegadeo. Y, sí, la frontera. Exactamente. Ajá. Y yo fui hasta la casa de ella, donde nació, y verdaderamente para llegar a la casa de ella, había que, pero bueno, subir un monte caminando, que era no había camino, no había absolutamente nada para llegar a la casa de ella. Y y se ha sufrido mucho en el campo, sí, es una realidad, pero nunca han pasado hambre. Nunca han pasado hambre, porque siempre tenían la huerta, y si no tenían la huerta tenían el animal, y si no tenían las gallinas. O sea, si han emigrado y si han pasado, es para tratar de salir de lo que ellos le llamaban por ahí una mediocridad o algo por el estilo, para evolucionar un poco, para modernizarse un poco más.
Está bastante generalizada la idea de la emigración de finales del 19 y principios del 20. Eso se dice en el oriente de Asturias, se dice todas las casas, todas las caserías, todos los casales tenían un indiano. Es decir, era estrategia de la casa mandar a alguien a hacer las Indias, a hacer las Américas, con una intención inicial que era conseguir capital para comprar tierra. Ese es el origen de la inmigración. En muchos casos era ese, ¿no? ¿Qué ocurrió? Lo que comentabas antes, ¿no? Empezaron a aparecer, a visualizarse oportunidades de carácter empresarial, de carácter industrial, y aquello que se inició como una aventura de simplemente conseguir capital para luego comprar tierra, que se hizo, Ramón Villares cuenta que entre principios del siglo XX y mediados del siglo XX, en esos 50 años se produce la mayor transmisión de patrimonio, de propiedades del señorío y de la burguesía hacia el campesinado, porque tenía capital, había hecho algo de capital y compraba tierra. Las casas compraban tierra. Por fin iban a ser propietarios de la tierra, porque hasta ese momento nunca habían sido. Ellos trabajaban en medianería o con foros, que era parte del problema de la economía, ¿no? Y de la miseria. Claro. No es que las aldeas fueran miserias, es que tenían que pagar mucho al señor, no eran propietarios, y por tanto eso les condicionaba. Y entonces pensaban que si se hacían propietarios de la tierra mejorarían, ¿no? Pero claro, cuando estaban en esa disposición, aparece la revolución industrial y aparecen nuevas formas de producir, y ya la tierra no tiene el valor del siglo XIX, sino que ya empieza a abandonarse y entramos en la nueva dinámica económica, ¿no? Pero esa primera intención era porque en aquel momento los abuelos pensaban que si controlaban el medio de producción, la tierra, y eran propietarios, tendrían una mejor economía. Claro, a tal punto tiene la importancia que el minifundio que lamentablemente padeció, y yo creo que fue toda España en sí, ese minifundio, o sea, peleas de parcelas por ahí pequeñas que yo creo que no servían ni para una tumba, pero sin embargo, o sea, se mataban para que no le corrieran los marcos, o sea, porque para ellos era, no sé, era fundamental tener, aunque sea ese pedazo de tierra, aunque sea para poner 2 lechugas y una papa, no sé, por decir algo. Claro. Digo. Sí, el capital era la tierra. Es como si a ti te corren la cuenta corriente en el banco, ¿no? Y alguien entra y te quita y te pone y tal. Joder, tú vas a reaccionar violentamente. Pues eso ocurría, ¿no? Es decir, el capital no era un capital financiero, era un capital para producir, poco o mucho lo que fuera, pero era la tierra. Y eso nos hace lo que acabas de plantear tú, el minifundio. Por eso también, es decir, yo en este ensayito no planteamos demasiadas soluciones que las podemos abordar, pero bueno, no se trata, es decir, yo ya escribí otros tratados más complejos, ¿no? En este libro lo que quería era, digamos, la toma de conciencia de divulgación, ¿no? Es decir, poder incrementar la base de personas de ciudad que empiecen a visualizar el asunto de la aldea para que se convierta en un proyecto político. De hecho, hay un capítulo que se titula Una política de Estado para la aldea, una política de aldea para el Estado. ¿Por qué razón? Porque lo que decíamos antes, parte de las grandes soluciones a los problemas de sostenibilidad, de biodiversidad, de conservación de la naturaleza, de paisaje, de todo eso, dependerá de si somos capaces de volver a reactivar los principios agroecológicos que manejaron nuestros abuelos. Si lo consiguiéramos, empezaríamos a hablar de otra cosa, ¿no? Por tanto, también los campesinos tienen que ganar dinero haciendo eso, los nuevos campesinos. Pero esa es una pregunta que me persigue desde hace... En el año 2012 escribí un librito, un librazo, que se titula La casa de mi padre, ¿no? La sinopsis es muy sencilla, es un pastor asturiano que había emigrado
a Burdeos, su hijo se hace ingeniero de sistemas, es un ingeniero que trabaja en el diseño del coche eléctrico en Renault, es todo ficción, pero es ficción, digamos, que reproduce la vida de tantos, ¿no? Y entonces el padre se muere y le deja una carta y le pregunta y le pide que responda a 2 preguntas. Dice, ya que eres ingeniero, y ingeniero de sistemas, tienes que responder a 2 preguntas. La primera es, ¿por qué los campesinos que habíamos manejado la tierra durante tanto tiempo tuvimos que marchar para irnos a las fábricas y vivir en las ciudades, que no nos hace ninguna gracia? Y segunda, los campesinos nos hemos extinguido o volveremos. Y si volvemos, ¿cómo serán los campesinos del siglo XXI? Entonces Gerard, que así se llama su hijo, regresa a la aldea original, San Esteban de Cuñava, e inicia un proceso de pensamiento para ver cómo se puede hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, esa novela, en realidad no sé si es novela, si es un tratado de antropología campesina, si es una propuesta económica diferente, bueno, no sé exactamente qué es, pero bueno, es un libro que tiene cierto éxito, pero en realidad lo que ocurre a lo largo de todo el libro es un diálogo entre la memoria del padre, porque el padre, que era pastor, lo educa a su hijo como campesino, aunque esté en una ciudad, y él recuerda las cosas que le decía el padre, los valores, la forma de hacer, la forma de estar en la comunidad, la solidaridad, recuerda un montón de elementos, y por tanto el padre en cierta medida está vivo, y él está intentando reorganizar todo aquello. Por eso este librito ya digo que es un ensayo muy breve, pero porque se lee en 40 minutos, pero que tiene un trasfondo de fondo de armario de otros libros que si quisiéramos empezar a hablar en serio de por dónde podrían ir los tiros, nos vendría muy bien. Pero tiene que haber una intención política, porque si no quedaremos siempre filosofando, lo que decías tú antes, ¿no? Claro, es que el problema más grave que nosotros, por lo menos yo, lo veo, ¿no? El problema más grande que yo veo en este momento es que teniendo un gobierno central que necesita fomentar empleo o sacar empleo adelante, apela a la industrialización y pone esos lugares, por ejemplo, como el que puso Sara ahí en Arteixo, o que son esos polígonos gigantes, como para que la gente vaya y trabaje directamente, y por ahí adolece de ver la solución por ahí un poco más simple, que es ayudar al campesino de alguna manera, formando cooperativas o algo por el estilo, como para poder fructificar esa tierra y hacerla valorar para después tener un mercado interno la cual puede usufructuar eso. Na entrada da Coruña, o primeiro que se ve son as botas na ventana e as camas en papel. A rapazas da Coruña non é unha que son todas, botando os pares de medias pra facer as pernas gordas. Ai la la, la 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 de tu ventana a la mía hay una larga cadena, toda llena de suspiros, toda de suspiros llena. Ay la la, la 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 o meu amor se deleie, quedou en vía aquí, hoxe se ha de vir ainda non tarda, que ten o camiño lonxe. Ai la la, la 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 o meu amor xa me dixo que nunca me olvidaría. Eu tamén lle dei palabra
quédate, te miras 9, viñetes las 9:30. Pensas que non é pecado engañar a unha morena. Quédate, te miras 9, viñetes las 9:30. Pensa na túa morena. Vouche dar a despedida no corazón dunha treixa. Como me hei de despedir e se o corazón non me deixa? Unha despedida sola, unha non vale la pena. Vaya unha, vayan dos, vaya la media docena. Ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 Sí, sí. Es que además algunas aldeas, algunas iniciativas que van en esa dirección van bien. Es decir, ¿por qué razón? Porque pongo el ejemplo de una pequeña aldea que se llama Asiegu, que está en el concello de Cabrales, en el oriente de Asturias, en la que dos chicos, dos hermanos, estudiaron los hermanos Niembro, se formaron como campesinos, la abuela los formó como campesinos cabales. Lo que pasa es que luego los padres consiguieron algo de dinero porque, bueno, y ellos pudieron estudiar geografía. Entonces regresaron a la aldea y combinaron el conocimiento científico de la geografía con el conocimiento campesino. Entonces montaron una primera iniciativa muy interesante que era venga a conocer nuestra aldea y luego se la come, ¿no? Entonces empezaron a aparecer turistas y lo que hacían era dar una vuelta sobre todas las pequeñas producciones que había en la aldea, explicando cómo estaba ordenado y por qué las cosas eran como eran. Entonces veían las gallinas, veían a los cerdos, veían las manzanas, veían los quesos, veían las vacas y tal. Y luego había una espicha con sidra, con tortilla de patata, con huevos cocidos, con chorizos, con todo lo que habían visto, ¿no? Bueno, ellos empezaron a ganar dinero con eso, que no dejaba de ser una iniciativa cultural, y entonces empezaron a capitalizar el medio que había alrededor. Es decir, compraron un rebaño de ovejas, porque ya no había ovejas, incrementaron la superficie de manzanos, empezaron a producir su propia sidra y se dieron cuenta que simplemente con utilizar lo que se utilizaba antes, dándole una nueva forma, ganaban dinero y ganaban bastante dinero, porque ese tipo de comida y esa forma de comer está en extinción también. El producto local, el producto en el que tú estás viendo que está construyendo el paisaje, en el que tú formas parte de ese sitio. Bueno, pues eso, esa primera, digamos que en el librito y en el ensayo se dice que lo primero que tiene que hacer una aldea, porque si no, no es aldea, es volver a manejar la tierra y volver a manejarla incrementando el valor añadido de lo que tiene, ¿no? Hay otra aldea donde trabajamos también, que tenían una fava local, que se llama Moal, la aldea, y ellos no le daban mucha importancia a la fava, porque era una fava que tenían ahí y era la de casa, ¿no? Bueno, pues la cogimos, le hicimos un análisis y descubrimos que era un favón que tenía un sistema inmunológico que no le atacaba ninguna enfermedad, pero es que luego tenía un sistema radicular que aguantaba las grandes sequías y encima tiene un sabor extraordinario, porque es muy particular, ¿no? Y entonces, claro, de repente te das cuenta que el favón de Moal, que solo se conserva en Moal, pues es un elemento diferencial y por tanto puedes hacer precio con él, ¿no? Y esos resquicios que deja el agrobusiness son fundamentales en la aldea. Que además no necesitas grandes producciones, porque una aldea con 20, 30 personas, con
con estas pequeñas producciones se la quitan de las manos. De hecho, en Moal hicimos un trabajo también interesante, que era ver dónde está la diáspora de Moal. Y si fuéramos capaces de poner a producir Moal, la propia diáspora comía lo que se producía en Moal. Es decir, por tanto, ya daba el empleo a los que están ahí. Es decir, no necesitas ir a las grandes superficies ni incluso ir a las plazas de abastos. Puedes comercializarlo directamente con los vecinos que están fuera, ¿no? Es decir, que las oportunidades económicas están. Lo que no hay es la capacidad de organización, que las citabas tú antes, de carácter cooperativo, para sacar adelante este tipo de iniciativas, ¿no? Lo hacen con mucho coste personal y con mucho trabajo. Y tenemos que pensar también en algo, ¿no? Nuestros antepasados, abuelos campesinos, no tenían tiempo libre, porque no sabían lo que era el tiempo libre. El tiempo era siempre se estaba trabajando o haciendo algo, ¿no? Ahora no, ahora se necesita tiempo libre. Y la economía tiene que generar tiempo libre. Y por tanto hay que pensar en otras fórmulas que nos permitan disfrutar de vacaciones y disfrutar de descansos y disfrutar de tiempo libre, que eso es lo que hacen los trabajadores en cualquier sitio, ¿no? Así es. Mira, yo, por ejemplo, yo todavía tengo gente que vive en la aldea y que ha tomado la decisión de ir a vivir a la aldea. Ellos eran gente que, por ejemplo, vivía en La Coruña, y en un piso de La Coruña, y decidieron irse a vivir a una aldea ahí al lado del río Miño, pegado al Portugal, y conviviendo con los vecinos y demás, plantan maíz, tienen gallinas, plantan patatas, tienen, bueno, matan un cerdo al año y demás, hacen los chorizos. Y te digo sinceramente, a ver, ella trabaja en home office, ¿no? Porque tuve la suerte de trabajar. Bueno, y el marido con el hijo trabajan en el campo. Sí, sí. Entonces automáticamente solucionaron un problema, y además la crianza del hijo, en vez de hacerlo en una ciudad con todos los peligros que puede llegar a correr o determinadas maneras, digamos que es una tranquilidad mucho más grande tenerlo viviendo en una aldea donde sabemos muy bien que los niños se conocen uno con los otros y le dicen al padre, bueno, voy a lo de Pedro, voy a lo de Juan, listo, ya está. O sea, era una casa al lado de la otra y no habría ningún problema ni nada por el estilo. Que eso yo también estoy viéndolo ahora, después de la pandemia. Yo creo que le dio a la aldea, especialmente a Galicia, le dio una oportunidad después de la pandemia. Sí. Porque la gente empezó a volver a los pueblos. Porque se dio cuenta que vivir en las ciudades era más peligroso. Porque se enfermaba más. ¿Sí? Bueno, y además las ciudades como Buenos Aires o como Madrid, que se han convertido en megalópolis, que son ciudades que ya no deberían ni llamarse ciudades, ¿no? La ciudad era algo más amable. Las ciudades actuales están totalmente deshumanizadas, ¿no? Los suburbios, ¿no? Es decir, que son un sumidero económico y no dan calidad de vida. Ya empezando por algo elemental que hacemos un montón de veces por minuto: respirar, el aire. La cantidad de contaminación que tienes en una ciudad, el espacio, lo que antes decías tú, imagínate lo que es educar a un niño en una aldea en contacto con el campo, con la salud, con el aire libre, a educarlo en un suburbio de una ciudad, ¿no? Es decir, en la ciudad viven bien los que viven en estas colonias de la gente de dinero, pero mayoritariamente la vida en las ciudades, para un porcentaje altísimo de gente, es una vida de pésima calidad, ¿no? Por eso el regreso a la aldea no es ninguna tontería, es una cuestión que yo creo vital, y por eso insisto en la idea de la política de Estado, porque los partidos políticos se han hecho muy urbanos también. Es decir, hemos perdido esta memoria que tú conservas y que yo conservo, pues porque tenemos esa relación con la familia,
no es una memoria política. Y si la hay, es de carácter despectivo. Siempre te sacan lo de la miseria, no sé qué. Y cuando en realidad digo, ¿y por qué no me sacas las partes brillantes de la aldea? ¿Por qué no te relacionas con las virtudes, que tenía mucho, y solo piensas la parte negativa, que por otra parte también era como consecuencia de lo que decíamos, porque estaban sometidos a regímenes feudales o al señorío o al cacique de turno, ¿no? Pero liberados de esa tensión, y puestos a pensar en una vida de calidad, la aldea ofrece más posibilidades, y la villa también, y la pequeña ciudad. Pero desde luego las grandes ciudades son un horror, son un espanto. No, por supuesto, por supuesto. Igual a mí me tocó también parte de la alegría de la aldea, ¿eh? Porque Sí. mis abuelos siempre me contaban de que cuando iban a los seráns a bailar los viernes por la noche en la casa del vecino, que bailaban con uno, que bailaban con el otro, que conocían a la moza y las fiestas en los pueblos, que cuando se iban, que por ahí en los veranos había fiesta en esta aldea y al otro día fiesta en la otra. Entonces todas las noches había un baile distinto, una moza distinta. Bueno, todo eso que verdaderamente también hace al folclore y le da también la alegría a la aldea, ¿eh? Ojo con eso. Moi boas noites dos reis teñan vos as señorías, teñan vos as e outras máis moi alegres e festivas. Camiñando vai Xosé, camiñando vai María, camiñan para Belén máis de noite que de día. Cando a Belén chegaron toda a xente dormía, aquela xente tirana, aquela xente dicía: pra Xosé non hai pousada, menos hai para María. Ve pra ali un pregoeiro preguntando por María. María pariu a noite cando a xente dormía. Foi un neno tan fermoso, todo o mundo relocía. Tanta era a súa pobreza que onde envolvelo non tiña. Botou man na súa cabeza, deulle o lenzo que traía. Ela puxo en tres dobrezas, envolveu neno María. Chegou un anxo do ceo, ricos panos el traía. Algúns eran de Holanda, outros de Holanda fina, outros bordados en seda para a Virxe María. Estreliña do oriente tíranos daqui a xiña, lévanos o aguinaldo, ai a sombra de María. Moi boas noites dos reis teñan vos as señorías, teñan vos as e outras máis moi alegres e festivas. Hombre, eso, hay un, bueno, a mí me gusta meterme, no sé cómo decirlo, ¿no? Explorar caminos que aparentemente no responden a una formación científica y tal, pero la saudade o a morriña, que son los sentimientos de añoranza de la tierra, en Francia se llama mal du país o enfermedad del país, es decir,
la ausencia del país, de la tierra, te genera un problema de melancolía profunda. Esa es la morriña. Y ese es un sentimiento que se da entre aldeanos y entre campesinos. No se da entre gente de la ciudad. Es decir, alguien que haya nacido en Madrid, que se vaya a París, o que haya nacido en Buenos Aires y que se va a México o a Nueva York, bueno, puede tener cierta añoranza del barrio, de algunas cosas, pero no tiene ese sentimiento de desarraigo tan brutal que tenían los campesinos cuando emigraban, ¿no? Porque se desarraigaban, se les quitaba la raíz. ¿Por qué razón? Porque necesitan la tierra. Es decir, la tierra, el humus, ¿no? Somos seres humanos, seres de la tierra, y por tanto eso deja huella, ¿no? Hay en la idea de, cuando escribí el libro de La casa de mi padre, hay un pasaje que tiene que ver con, es decir, en realidad yo lo que compuse en ese libro son todo el conocimiento de la gente del campo con la que viví, ¿no? Entonces me decía uno, y lo pasé al libro, ¿no? Por mucho que le pase la fregona a este aeropuerto, no encontraré satisfacción semejante a la de ver nacer un ternero. Claro, es que ver nacer un ternero, formar parte de ese proceso de la vida, cultivar, plantar, recoger la cosecha, todo eso te vincula atávicamente a lo que eres el ser de la tierra, ¿no? Y todos los oficios de carácter industrial, tal, bueno, pueden tener sus satisfacciones, pero desde luego no son comparables a la satisfacción de producir vida. Eso es esencial, ¿no? Los vínculos que tenían los campesinos con los animales, que se establecían como una especie de contratos, ¿no? La vaca o el perro tenían un estatus diferente del cerdo, porque el cerdo se sabía lo que iba a pasar con él y por tanto no había mucho vínculo. Pero dentro no había mucho cariño, digamos. No había cariño. Y se procuraba que los críos no se encariñaran, porque luego los críos siempre socializan con todos los animales, ¿no? Hay una escena de una amiga ganadera que le hizo una foto a su nieto, que está hablando con el ternero, ¿no? Claro, la foto no se ve lo que le dice, ¿no? Pero me dijo ella, es que lo más importante es lo que le estaba diciendo al ternero. Le estaba diciendo, ¿tú quieres ser amigo mío? ¿Tú quieres ser amigo mío? Pues si quieres ser amigo mío, no subas al puerto que te va a comer el lobo. Quédate conmigo, ¿no? Claro, eso que de ese niño, de los juegos, los críos se socializaban con todos los animales, ¿no? Y de hecho siempre se establecía, los que iban a quedar de recría, se les dejaba a los críos que estuvieran con ellos porque iban a formar parte de la casa. Los que iban a salir procuraban que no tuvieran relación precisamente para que no se produjeran los vínculos, ¿no? De manera que ese sentimiento lo entienden los campesinos, pero alguien de la ciudad no lo va a entender en la vida, no lo va a entender porque no lo vivió, y si no vives ese sentimiento de arraigo y de relación, si no lo viviste, no lo entiendes, por mucho que te lo cuentan o por mucho que lo leas, ¿no? Y a nivel técnico, ¿no? Vamos por ahí a ponernos un poco más técnico, si se quiere, por ahí por ahí no es lo mejor, pero digo, ¿qué solución verías más allá del cooperativismo o algo por el estilo, como para revivir la aldea? Lo digo en el sentido de que lamentablemente con estos últimos incendios que hubo, se proliferaron, pero calculan que más de 8 sí, creo que son 8 kilómetros de Orense fueron todos quemados, de la provincia de León, otra misma cantidad, Lugo, Pontevedra, mismo parte del Portugal, y todo eso era porque había un montón, como dicen ahí en Galicia, de aldeas que estaban totalmente baldeiras, y que lamentablemente al estar baldeiras eso se llenó de matas, se llenó de arbustos, se llenó de un montón de cosas, que cuando vino el fuego, claro, arrasó con todo y hizo desaparecer todo, y es una lástima. O sea,
Ahí está una de las claves o una de las razones por las cuales tiene que volver la aldea, porque la aldea practicaba una economía pertinente, pero por eso yo insisto en las soluciones que sabemos que podemos ensayar, por lo menos deberíamos ensayar un prototipo de aldea, ¿no? Un prototipo para explicar luego cómo se puede replicar, ¿no? Pero la primera condición es que durante mucho tiempo hemos dejado que el monte avanzara sobre los antiguos campos de cultivo que habían hecho nuestros antepasados, ¿no? A partir de los años 50 se inicia un proceso de asilvestramiento de los antiguos campos de cultivo, ¿no? Los portugueses, hay un amigo portugués que dice: "Home, un animal que fai clareiras". El hombre es un animal que hizo claros en el bosque para vivir, ¿no? Claro. Esos claros, cuando los abandonamos, pues se fueron cerrando, entonces fueron creando continuos forestales y se fue acumulando la biomasa, ¿no? Se fue acumulando todo lo que se crece en el monte, o lo come un herbívoro y lo convertimos en una proteína que podemos quemar, o se va a quedar acumulado y va a acabar quemando, ¿no? Esta es casi un principio, ¿no? Entonces los tres elementos fundamentales para que se produzca el fuego son un acelerante, que es el cambio climático, que existe, es decir, tenemos episodios que antes no teníamos de aceleración, tenemos temperaturas extremas y unas condiciones que se dan cada vez con más frecuencia, por tanto hay un acelerante de ese proceso. Después hay un detonante, que es alguien que pone fuego, o cuidado, porque partes de los incendios de Orense fueron por tormentas secas, por rayos. Es decir, los detonantes pueden ser por negligencias, mayoritariamente, más que por pirómanos. O sea, un pirómano es alguien que tiene una enfermedad o una desviación mental, pero en la mayoría de los casos son negligencias, mal uso del fuego o una chispa que se le escapa a una máquina, o en este caso, en muchos casos ya empieza a haber también los fuegos producidos de forma natural por chispas de tormentas secas. Y luego hay un determinante, que es el combustible. Y ese es en el que podemos intervenir, ¿no? Por tanto, a las aldeas habría que darles, aparte de la capacidad para producir alimentos, otra capacidad técnica para manejar el paisaje. Y este es uno de las claves fundamentales. A partir de los 80, que es cuando vienen las políticas de conservación de la naturaleza, la política de conservación de la naturaleza se le olvida del paisano. Es decir, empiezan a llamar a los territorios de nuestros antepasados campesinos, que eran espacios culturales, empiezan a llamarle espacio natural. Pues no eran espacios naturales. En primer lugar, no era espacio, era territorio. Un territorio es un espacio construido por una comunidad cultural. Por tanto, ya tiene una categoría superior. Y no es natural, es cultural. Es decir, es la capacidad de relacionarte con la naturaleza para producir economía. Y hacerlo de forma que todos los años esté, lo decíamos al principio, esté en condiciones de volver a reproducirse. Por tanto, si tú te olvidas de que la economía clave del campesino fue la fundamental para el manejo y la creación de ese paisaje que tú quieres conservar, y crees que el que se marchen los campesinos no iba a tener consecuencias, te equivocaste. Por tanto, la política de conservación de la naturaleza debe rectificar sobre esto, ¿no? Por lo menos ser consciente de la equivocación. Es decir, tenemos una equivocación doble. Nos fuimos todos a la ciudad a producir industria y luego planteamos una política de conservación que no tenía en cuenta que la conservación era la consecuencia de la buena función agroecológica de nuestros antepasados campesinos. Y entonces, 70 años después, tenemos unos incendios horrorosos. A mí lo que me saca de quicio, lo que me molesta, es la cortedad política. Es la discusión del y tú más, es la discusión sobre si necesitamos más medios para pagar, si tal. Es decir, si desviamos la intención política sobre esas memeces, no estaremos poniendo la atención donde tenemos que ponerla, que es precisamente las causas de raíz que nos llevan a este desastre, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar a pensar estratégicamente cómo solucionar, ¿no? Mira, Carl Sagan decía algo, una obviedad, a veces las obviedades, como esta que hicimos, como esta que acabamos de hablar, de que el acelerante, el detonante y el determinante, ¿no? Eso es una obviedad. Pero Carl Sagan decía otra obviedad. Y a veces las obviedades, cuando te las dicen, si te olvidas de lo obvio, te pierdes, ¿no?
decía, lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es conocer el problema. Y el problema viene de esta raíz, viene de este asunto, ¿no? Por tanto, deberíamos darle una vuelta a todo esto que estamos hablando. Yo llevo, te lo decía antes, muchos años con este asunto, dándole vueltas, ¿no? Y tengo otro amigo que está en mi misma situación, y entonces un tipo que maneja muy bien el humor, y entonces me dice, Jaime, nos van a llamar pesados, porque llevamos tantos años contando lo mismo y no avanzamos nada y tal. Entonces me dice, teníamos que buscar una fórmula o una manera de denominarnos para que parezca que somos gente seria y formal. Y bueno, ¿qué se te ocurre? Entonces me dice, nosotros vamos a decir que no somos pesados con estas ideas, que somos insistencialistas, Claro. que somos de una corriente que es la insistencia, ¿no? Entonces yo me defino como insistencialista, es decir, porque creo profundamente en esto, ¿no? Y por otra parte, si alguien me convence de que estoy equivocado en mis planteamientos, se lo agradeceré mucho, porque entonces los abandonaré. Pero mientras que yo crea que este es el camino, seguiré escribiendo y seguiré hablando con la gente que le interese y seguiremos dándole vueltas. No sé si de esta irá, no sé si de esta conseguiremos, porque hay tanto ruido, todavía no acabamos de apagar los fuegos y hay tanto ruido en la política, aparece, no diré quién, pero parece que va a hacer una especie de inventario de pirómanos, un registro de pirómanos. Sí, ¿Pero qué registro? pero... Un registro de pirómanos, pero si no hay, o sea, si el problema no son los pirómanos, que es que son las negligencias y las causas no es la piromanía. Y un registro de pirómanos, ¿pero para qué? O sea, pero en fin. además pasa en todo... Mira, nosotros aquí en la Argentina tenemos una provincia que quizás es una de las provincias más hermosas que tenemos, que es la provincia de Córdoba, ¿no? Que es la provincia mediterránea por excelencia, y tiene dos grandes valles, uno hacia el norte y el otro hacia el sur. Y no hay años en los cuales lamentablemente alrededor de los valles, que están donde están las montañas, ¿no? Que hacen como la olla del valle, se incendian permanentemente. Y hay incendios permanentemente y no hay manera de pararlos. Porque es como dices tú, cae un rayo o fue uno a comer un asadito, porque acá tenemos la costumbre de hacer el asadito y no apagó bien el fuego del churrasco, como dicen allí en Galicia, y ¡zas! Sí. Y arranca. O uno que tiró la colilla de un cigarro y arranca. Y lamentablemente es así, es un problema muy difícil. Muy difícil. Sí, es un problema. Son negligencias en la mayoría de los casos, se sabe, ¿no? Hay más gente malintencionada, está claro también, pero mayoritariamente, el otro día salía un fiscal de medio ambiente que analiza las casuísticas y dijo que mayoritariamente eran negligencias, ¿no? Que no eran una cuestión de pirómanos, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, sea por donde sea, la cantidad de negligencias o la cantidad de estúpidos es una cantidad de gente que va a estar pululando por ahí. Ahora yo donde puedo actuar es en el determinante. Yo tengo que quitarle carga de biomasa al campo y tengo que convertirla en algo que tenga valor. Bien sea para que esas formas... Antes me preguntabas que por dónde podrían ir los tiros, pues digamos que dentro del ensayo ahí sí se plantean las tres posibilidades económicas de la aldea, ¿no? La primera es el manejo del sistema agroecológico integral, es decir, no solo para producir alimentos, sino para producir paisaje y mantener la biodiversidad. Por tanto, en la medida que eso sea una práctica de interés general, debe ser retribuida, ¿no? En Europa tenemos la PAC, ¿no? Pues si yo estoy haciendo un trabajo para prevenir el incendio, para que el monte esté ordenado, para que los excursionistas puedan ir por una vereda que esté limpia sin problemas, para que los animales estén pastando donde yo quiero que estén porque necesito aclarar y hacer el paisaje en mosaico. Si yo estoy haciendo toda esa labor de carácter público, necesito una retribución. Y nos va a salir mucho más barato que pagar bomberos. Nos va a salir mucho más barato porque estamos produciendo riqueza,
no estamos deteniendo una tragedia, ¿no? Que es lo que hacen los bomberos. Por tanto, esa sería la primera pata. La segunda pata tiene que ver con los sistemas energéticos locales, las comunidades energéticas, la capacidad de producir tu propia energía desde la localidad. Esto existe la tecnología y existe la forma de organización, las comunidades energéticas. En zonas boscosas, tú puedes estar produciendo agua caliente y calefacción utilizando la leña como antes utilizaban nuestros antepasados, solo de una forma más moderna, más mecanizada y más confortable, ¿no? Las comunidades energéticas, aprovechar los antiguos molinos que había para producir electricidad, los tornillos hidráulicos, es decir, hay muchas posibilidades de hacer un pool de pequeñas energías locales que te dan una independencia energética notable. Ahí por ejemplo, en la Costa da Morte, tienen los molinos que están ahí en Dumbría y los molinos que también están ahí en Vimianzo, que esos tranquilamente se podrían acomodar de manera de transformarlos en usinas eléctricas o algo por el estilo. Sí, que se hizo, ¿eh? En los años 50 y 60 las primeras fábricas de luz eran molinos, ¿eh? Se hizo. No, en las posibilidades energéticas, nosotros en Asturias, lo que yo digamos que ahora estoy jubilado, pero hasta hace 2 años trabajaba en el gobierno y trabajaba precisamente en estas ideas, ¿no? Uh-huh. Y habíamos hecho una evaluación y veíamos que las aldeas casi todas podían ser en términos energéticos cuasi autónomas, ¿no? Por tanto, manejas el territorio para evitar incendios. Produces tu propia energía, produces un alimento de mucha calidad y luego hay un tercer componente de economía que no existía en la economía de nuestros abuelos, pero que ahora sí existe y tú antes apuntabas, ¿no? Aparecen artistas en las aldeas. Aparece un Rodrigo Cuevas, ¿no? Claro. Y se va a vivir en una aldea. Entonces anda por las cocinas recogiendo música y luego la transforma y produce otra cosa, ¿no? Aparece el teletrabajo, la posibilidad de trabajar a distancia. Aparece el turismo rural. El turismo rural. Aparece el turismo rural. Fundamental, claro, el turismo rural. Ha cambiado. Claro. Entonces empiezan a aparecer elementos de nueva economía que no estaban en la economía tradicional, pero que son a mayores, ¿no? Por tanto, ya empieza a haber ya la posibilidad de hacer más economía en la aldea, ¿no? Pero claro, ahí también nosotros lo advertimos, ¿no? Porque sabemos que esa parte, ese tipo de economía es la que más se está tirando. Pero si no hay manejo integral de la clareira, eso se cerrará y acabará quemando. Muchas de las aldeas que han quemado tenían pequeñas iniciativas empresariales, pero no manejaban el territorio, no había gestión agroecológica y ahí es donde entran las cooperativas, ¿no? Y probablemente tengamos que apoyarnos en las grandes cooperativas para que tengan pequeñas cooperativas satélites para hacer esto. ¿Por qué razón? Porque las grandes cooperativas que están en la leche tienen suficiente formación profesional, tienen suficiente, digamos, capacidad administrativa y podrían destacar unas pequeñas cooperativas satélites para ensayar estos modelos, ¿no? Ahí es donde estamos. Si volvemos a hablar dentro de unos meses, igual tenemos alguna novedad en ese sentido, porque ahí, bueno, estamos hablando de ese tema, ¿no? No. Yo la verdad que yo tengo infinidad de ideas que se podrían hacer tranquilamente. Porque, por ejemplo, hay prados que son gigantescos, que han quedado, esos prados que por ahí pertenecen a 4 o 5 familias, pero si los juntas a todos, tranquilamente claro. Puedes criar rubia gallega en esos campos tranquilamente, sí. Así como los usan muchos, por ejemplo, para hacer rápadas bestas o lo que sea, claro. Podía criar rubia gallega y después, o sea, ya la venta de esa carne daría un sustento totalmente importante para toda la gente que está viviendo dentro de ese ámbito.
Sí, hay una aldea también en la que estamos trabajando una idea nueva que es la concertación parcelaria, ¿no? Para superar precisamente el minifundio. La gente, y yo lo entiendo profundamente, y es reacia a vender la tierra, pues por razones de carácter emocional muy profundo, pero no es reacia a que te manejen la tierra, ¿no? Es lógico que no quieran venderla porque sus antepasadas tuvieron que emigrar, en la familia hubo mucho tal para conseguir esa tierra y por tanto venderla, ¿para qué? Cuando es tu tierra. Pero si te la manejan, entonces hay una aldea que se llama Moal, donde los vecinos empezamos a trabajar con ellos sí eran partidarios, son todos jubilados, gente mayor que tiene un poco de huerta para entretenerse, pero ya la tierra que tenía antes no la maneja y ya ve cómo le está entrando el monte y tal, y sí estaría dispuesto a cederla, ¿no? Entonces los 30 y tantos vecinos de Moal sí estaban dispuestos a ceder la tierra a una cooperativa que manejase la tierra de todos, ¿no? Que era un poco lo que estaba diciendo tú antes. Claro. Esa es una buena idea, es decir, ¿por qué de repente esos 33 vecinos que tienen 400 y pico parcelas se convierte en una parcela muy diversa donde puedo cultivar muchas cosas, con lo cual reproduzco el paisaje original de la aldea, pero lo manejo con 8 o 10 personas? Lo que antes manejaban 33 casas se puede manejar con 8 o 10 personas, ¿no? Hay que hacerle números, hay que hacerle números. No. Pero esa escala de organización, por eso nosotros a veces decimos que no hay solo un problema de relevo generacional, hay un problema de relevo organizacional. Es decir, una forma de organización, porque la última forma de organización era la casa campesina. Entonces las 40 casas campesinas en una comunidad, en una aldea, funcionaban. Pero es que esas casas están cerradas. Necesitamos una gestión equivalente al trabajo que hacían las 40 casas campesinas. Y claro, a lo mejor para 40 familias no daba, pero para 7, 8, con mecanización y con capacidad, sí pueden gestionar todo ese territorio. Y entonces evitábamos que el determinante que antes hablábamos, es decir, que es el crecimiento vegetativo, se convirtiera en el combustible del próximo incendio, ¿no? Por eso es un tema bastante complejo, ¿no? Pero la necesidad de que se visualice, por eso yo hice este librito últimamente, porque bueno, voy a explicarlo de la forma más sencilla que pueda, más divulgativa y más rápido, porque la gente no lee un tratado de 300 páginas, ¿no? Pero un librito de 60 o 70 sí, ¿no? Y si se le enciende la chispa, nunca mejor traído, hablando de incendios, a lo mejor conseguimos el cambio. Y a cuanta más gente se le incendie esa chispa, y especialmente a los partidos políticos que ya digo que tienen un despiste generalizado con todo esto. Claro, porque ellos se centran en, a ver, si hablamos de Galicia, por ahí se centran en Coruña o se centran en Vigo. Vigo hoy en día ya pasó a ser casi una metrópolis, como dices tú. Ya pasa la consideración de ciudad, porque tiene astilleros, tiene esto, tiene lo otro. O sea, ya, bueno, Coruña exactamente más de lo mismo. Por ahí un poco más pequeña, pero le anda pegando en el palo. Orense, bueno, es pequeña todavía, esa ciudad, pero ya también la industria de la moda, todo lo que es sastrería y demás, ya va pegando ahí. Quizás la que más ha quedado afuera en Galicia es Lugo, ¿no? De alguna manera, porque Lugo, bueno, es una ciudad relativamente pequeña. Pero ya, o sea, yo creo que ya más gente en Vigo no puede entrar. Entonces, de alguna manera, tú tienes que... Es más, Vigo se comió Samans, se comió un montón de aldeas que todas alrededor eran pueblos antes y ahora pertenecen a la ciudad. Lo mismo pasó con Santiago. O sea, Santiago de Compostela se comió Castiñeiriño, se comió Conchos. Bueno, ya no sé ni hasta dónde llega la ciudad de Santiago. O sea, pero las ciudades tienen un riesgo y ya hay algunos antecedentes. Los incendios yo creo que fueron en el 17 o en el 18 en la
en la periferia de Vigo entraron en la ciudad. Ojito con ese asunto, ¿eh? Es decir, los incendios ya no son incendios forestales en bosques muy apartados, ¿no? Los incendios en cultivos forestales alrededor de las ciudades se ponen en peligro a las ciudades. Es decir, ojito con ese tema porque los incendios son ya también algunos, desde luego se ha llevado a las aldeas por delante ahora, los fuegos, pero ojo porque algunas ciudades pueden tener ese problema. En el 16, la ciudad de Funchal, que es la capital de Madeira, tuvieron un gran incendio. Primero cometieron un error clave. En el año 99, el gobierno insular de la isla de Madeira, del archipiélago de la Madeira, especialmente Madeira, que es la isla más grande, se les ocurrió que querían que volviera la vegetación original antes de la colonia, ¿no? Entonces prohibieron el pastoreo. Se prohibió pastar para que volviera la vegetación original. Que eso ecológicamente no funciona. Una vez que tú ya hiciste una modificación, la naturaleza no vuelve para atrás. Crecerá, pero no volverá a la original, volverá a otra cosa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, prohibieron el pastoreo en el 99. Pues 17 años después tuvieron un incendio que les entró en la ciudad. Y entonces se asustaron. Sí, sí, y hubo un cambio de viento, pero sí estuvieron al borde de una tragedia de dimensiones espectaculares, porque empezaron a quemar las casas más pobres de la periferia de la ciudad, que eran de madera, y ya empezaron a tener conatos, hubo varios muertos, bueno, fue bastante trágico. Es decir, de repente las ciudades pueden empezar a estar en peligro precisamente por este abandono, ¿no? de las prácticas del campesinado, ¿no? No, Así por que, supuesto. por eso, El ejemplo mismo lo tienes el año pasado o el anteaño en los Estados Unidos, ahí en los incendios de California, que se comió pueblos enteros. Sí. Y sí, urbanizaciones que se habían metido en las zonas de bosque y tal, y se las llevó por delante, claro. Es que, sí. Así que No es un tema menor. no es un tema menor, exactamente. Bueno, Jaime, yo te quiero agradecer sinceramente esta charla que hemos tenido para Radio ABC. Estamos felices que todavía haya gente como tú que de alguna manera predique la posibilidad de volver a la fuente, ¿no? De salir de esa megalópolis, como le dices tú, y volver a la tranquilidad de esas noches donde uno salía a la puerta de la casa y veía las estrellas completas y los animales viviendo al lado de tu casa. Así es. O sea que ese romanticismo es el que tú predicas y que se puede lograr, porque ya hemos dado montones de ejemplos de que se puede lograr. Y que sí, hay que hacer economía del romanticismo, es decir, la economía más que del romanticismo, de la buena vida, ¿no? Se puede vivir bien, y vivir bien implica tener una economía con cierta solvencia. Desde luego no se harán multimillonarios en las aldeas, pero podrán vivir de forma bastante más razonable y más gratificante que en un suburbio de una gran ciudad. sí, pero si el secreto no está en ganar $1.000.000. El secreto está en vivir feliz. Eso es. Y para Eso es. vivir feliz, siendo humilde y teniendo una buena casa, un buen techo, un buen lugar y tener una buena silla en la puerta de tu casa para que una noche de verano te puedas sentar ahí y tomarte un vaso de vino y apreciar la noche y escuchar los grillos, ya eso creo que paga todos los millones de dólares que podías haber ganado viviendo, no sé, en Nueva York, por decir algo. Eso era lo que nos contaba Pepe Mújica, ¿no? Al que vamos a echar tanto de menos. Así que bueno, nada. Yo igual te tengo que confesar de que no profeso la política de Mújica. Más bien estoy del otro lado. Pero no tiene nada que ver, porque No. estando del otro lado, prefiero eso también. ¿Se entiende? Claro. Sí, Así sí. que bueno, nada.
Bueno, te mando un abrazo y en nombre del ABC del Partido de Corcubión, de nuestro presidente don Carlos Amejeira y de toda su comisión directiva, te queremos agradecer que hayas podido hablar con nosotros en Radio ABC y por supuesto que tiene las puertas abiertas de nuestra casa, que cuando quieras venir por Buenos Aires, mira, un pedacito de la Costa de la Muerte la tenemos aquí y es todo para ti, para cuando quieras venir por aquí por Buenos Aires. Además de la cantidad de asturianos que hay aquí, porque tenemos a dos cuadras de nuestra institución está el Centro Asturiano de Buenos Aires y después hay como 3 o 4 centros asturianos por aquí. Está el Sierra y Noreña, bueno, hay para tirar para arriba. Hay una, y con esto termino, hay un Ramón Villares que escribió un ensayo muy interesante sobre Galicia y la condición de nación cultural. Decía algo así, porque no lo tengo a mano, pero ahora lo estaba recordando, que Buenos Aires estuvo a punto de convertirse en una gran aldea gallega, porque los gallegos eran tan numerosos y tenían la visión de la claridad de la aldea. Dice, la pena es que se adelantaron los italianos y la convirtieron en una gran ciudad. Pero si hubieran sido los gallegos, la hubieran convertido en una aldea muy razonable. Es que es verdad, lo que pasa es que los italianos llegaron un poquitito antes que los gallegos aquí a la República Argentina. Y claro, a los gallegos los trajo el general Perón en su momento, perdón, a los gallegos no, a los italianos los trajo el general Perón en su momento, ¿para qué? Para hacer el aeropuerto de Seiza, para hacer los hospitales, para hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, claro, construyeron un montón, hicieron de esto una metrópolis terrible, grande, y los gallegos acá vinieron a abrir bares y confiterías. ¿Me entiendes? Muy bien. Daniel, pues un gusto, muchísimas gracias por la invitación y las puertas abiertas. Si nosotros avanzamos algo concreto con las aldeas y vamos viendo la luz al final de este túnel tan largo, pues volveremos a hablar y seguiremos empujando. Así es, así es. Un abrazo grande, Jaime, muchas gracias. Un abrazo, gracias a vosotros. Hasta luego. Sácate, brilla, sácate, brilla, sácate, brilla, brilla. Luz do candil, fío nas mans, sombras de orballo tecen no serán, donas de amor te do despertar, danzan coa existencia de aquí pra lá, non teñen nome nin idade, cargan co peso dunha eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto ás estrelas veralas brillar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre, a túa vida van de se fiar, e acompañadas do seu cantar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre, a túa vida van de se fiar, e acompañadas do seu cantar, acompañadas do seu cantar, a compá. Sácate, brilla, sácate, brilla, sácate, brilla, sácate. Arrinco cho fío cos dentes, ou deixo xa aquí ben atado. Temos na man 3 claveles e todos están afiados. Arrinco cho fío cas uñas e acabo ca sorte do parvo. Piden revanchas amigas e o meu cora non é tan brando. Medimos cas mans cada paso que das nesta terra coidado. Na erva que abonen teus osos, ei parir flores do campo. Diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto. Deuses, heróis, bandidos, choran igual mesmo pranto.
Non teñen nome nin idade, cargan co peso dunha eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto ás estrelas veralas brillar. Non temos nome nin idade, cargamos o peso da eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto ás estrelas verasnos brillar. Quieres bailar, quieres bailar. Ese na noite ti queres bailar, e xa están as moiras coa súa que lare. A túa vida van a enfiar, acompañadas do seu cantar, acompañadas do seu cantar. A compá. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 sácate. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos agradecerle a todos ustedes que siempre están ahí, que nos escuchan, que nos siguen, y qué bueno que le damos estos programas. Acuérdense de poner me gusta, como siempre, ahí en YouTube. Acuérdense de suscribirse al canal. Acuérdense de, si pueden, inclusive compartir el programa con los amigos, para que también lo escuchen, para que se hagan amigos también de Radio ABC, que es interesante que vayamos compartiendo todo este trabajo que estamos tratando de hacer para mostrarles todos los días un poquitito más de la cultura danosa terra, ¿sí? Así que bueno, y hoy y aledaños. Así que bueno, no se olviden, espero que les haya gustado la entrevista con este muchacho Jaime Izquierdo. Si Dios quiere, la semana que viene, por ahí, de casualidad, ¿se acuerdan que habíamos hablado con Cristian Silva, un gaitero maravilloso, de ahí de la zona de Vigo? Y había dicho de que el número 1 y el número 2 de Galicia, actualmente eran Cristian Silva por un lado y David Bella García por el otro. Bueno, si Dios quiere, la semana que viene, por ahí, vamos a tener la posibilidad de hablar con David Bella García. Vamos a ver, vamos a tratar, vamos a intentar y conversar con ese tipo, que es algo extraordinario, porque le ha dado una vuelta de tuerca muy grande a la música gallega, desde el punto de vista con la gaita. Él se ha dedicado más a la docencia que a otra cosa, pero si uno ve el trabajo que tiene hecho él, en internet y demás, por ahí en YouTube y guardado, se van a dar cuenta todo el trabajo específico que hizo con respecto a la música clásica, tocada con gaita. Sí, muy especial, muy algo extraordinario el tipo son esos capitos que la verdad que hay que sacarse el sombrero con esta gente, ¿no? Podés compartir o no compartir el pensamiento de él, para qué se usa el instrumento y demás. Más vale que si vos estás desde este lado, o sea, del lado de la morriña, del otro lado de la costa, en el sentido de que no vivís en la tierra y demás, añorás sí lo que es la música tradicional y añorás la forma que tenían nuestros viejos y demás. Pero bueno, él respeta muchísimo esa clase de trabajo. Guarda, porque yo lo he visto tocar piezas de José Marente a David Bella García y la verdad que la descosa el tipo también. Guarda con eso. Pero eso no implica que el tipo le esté buscando una vuelta de tuerca para llevar a la gaita en un estamento de más importancia, de llevarla a un lugar más profesional, si se quiere, y que entre dentro de lo que es la música clásica y demás. Un tipo muy, 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 muy interesante. Aunque te digo sinceramente, y esto lo converso con ustedes por decir algo, ¿no? Hoy en día ya voy a tener que hablar con alguien sobre la inteligencia artificial con respecto a la música. La verdad, yo estoy, no sé si asustado, pero sí asombrado, asombradísimo,
Y no preocupado, pero sí le estoy poniendo atención. A ver, les doy un ejemplo tonto, por decir algo. Hay un montón de programas dentro de internet en la cual te dan formas gratuitas de poder usar la IA para componer música, ¿sí? Que directamente ni la componés, o sea, vos le decís al tipo que la querés en C mayor, en una forma, si querés, romántica, o en forma nostálgica, en ritmo de blues o en ritmo de lo que sea, y apretás un botón, esperás 2 minutos y te mandó una pieza que ni que la tocara la orquesta de vayas a saber quién, y con una fidelidad que es increíble, y lo buena que está, y cómo la compuso, y la compuso nada más que la máquina. No existe la mano del hombre bajo ningún punto de vista en todo eso. Y te pone una pieza de 3 minutos que tranquilamente, si yo te la voy a poner, si yo te diera la oportunidad de escuchar, a ver, yo voy a hacer un trabajo con esto. Yo, humildemente, dentro de lo que es mi métier, compuse o escribí una poesía en mi época Gran Depresión, cuando estuve recién divorciado, que estaba totalmente deprimido, que se llama Noche Negra. Entonces, de esa poesía, hecha en cuartetos, de Noche Negra, lo que hice fue dársela a la IA, a esta que te digo yo, y que componga la IA una música sobre ese cuarteto de Noche Negra, y que me sacara una pieza, inclusive que le pusiera la voz, todo. Y me hizo una pieza que yo te digo que Arjona se queda corto con lo que hizo con Noche Negra. Yo dije, pero la puta... Uy, perdón, se me escapó una mala palabra, no tengo que decir malas palabras en la radio. Pero yo digo, la pucha, digo, es increíble lo que estoy escuchando. Y lo hizo una máquina en, yo no te miento, 3 minutos. O sea, sinceramente no sé si es preocupante. Hay que poner atención con respecto a esto, ¿no? Porque yo digo, si yo estoy volcando toda el alma y todo el sentimiento a lo que estoy fabricando, y que venga un tipo con 4 logaritmos y me haga una cosa 4 veces más superior en menos de 3 minutos, y no sé, ¿qué quieren que les diga? La verdad, los algoritmos nos han igualado, ¿sí? Poco a poco parece que vamos haciéndole caso a lo que predecían todos los grandes pensadores del mundo. Pero bueno, nada, estoy filosofando. Ya me fui por las ramas, me fui por el otro lado. Nada, pongan me gusta al programa, escúchenlo, y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Les mando un beso grande. Escúchenme, si quieren escuchar lo de Noche Negra, fuera de joda, se los digo. Yo voy a preparar esa pieza, que es la que compuso la IA, y voy a hacer todo un escrito sobre esto, y lo voy a subir a YouTube. No, a YouTube no, perdón, miento. Al Facebook, a mi Facebook, al Facebook de Daniel Pasos. Daniel Alejandro Pasos. Me buscan y la escuchan ahí, y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. A ver si miento o no miento con respecto a eso. Bueno, un beso grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.